El rozamiento es un tema muy importante en la física porque vamos a salir ya de los planos ideales. Los planos ideales, bueno, hemos trabajado bastante en planos ideales que se caracterizan por no tener rozamiento, por supuesto. Siempre se estudia, que se estudia la física o fenómenos, se trata de simplificar lo más posible para no ir de golpe de entrada a modelos súper complejos. Entonces el modelo más simple generalmente es idealizado, ideal, sin rozamiento. Pero ya tenemos que pasar a un modelo más real. Y los modelos reales de movimiento son con rozamiento. Y entonces vamos a tener que hacer estas cuentas para llegar a un resultado calculado más próximo a la realidad, considerando el rozamiento. La fuerza de rozamiento que existen, está bien estudiada en la física, son estos tres grupos de fuerzas de fuerza de rozamiento. Pero nosotros vamos a estudiar solamente la primera en el pre. El rozamiento por deslizamiento. Se trata de un cuerpo cualquiera que yo lo quiero arrastrar y deslizar. Por ejemplo, un vaso, lo apoyo en una mesa y le aplico una fuerza paralela a la mesa y bueno, voy a ver que lo voy a ir moviendo, pero con una cierta resistencia, porque tiene una cierta resistencia a ser deslizado un cuerpo sobre el otro. Ese es el famoso rozamiento por deslizamiento. Directamente toda una superficie de un cuerpo, en este caso del vaso, en contacto con otra, bueno, se va deslizando y todo lo demás. Pero hay otros rozamientos que se estudian, aunque no en el pre, como son el rozamiento por rodadura. El rozamiento por rodadura es el rozamiento que ejerce algo al rodar, como lo dice la palabra, al rodar. El ser humano descubrió desde 5.000 años antes de Cristo, creo que data el invento de la rueda. Antes de eso, las personas arrastraban las cosas, tenían que sacar una piedra de un lugar, la arrastraban, se juntaban varios y la arrastraban. De pronto se dieron cuenta de que si la piedra tenía una forma esférica o tipo de canto rodado, esas piedras que se van cayendo normalmente de los cerros, las piedras que ruedan son las que tienen forma más bien esférica, lo cual le permite rozar menos e ir rodando, no así deslizándose, no deslizándose, sino rodando. Entonces, esa forma de rozamiento es mucho menor, la fuerza de rozamiento. Por eso, cuando el ser humano se dio cuenta que era mejor hacer rodar algo que deslizarlo, ahí inventó la rueda y a partir de ahí todos los medios de transporte, una bicicleta, que vos agarrás una bicicleta y pesa 25 kilos, 20 kilos, y vos decís, bueno, yo voy a ir con una bicicleta y encima voy a ir más rápido de lo que lo haría caminando. Claro, porque no me la cargo al hombro la bicicleta. La uso porque rueda y me facilita el movimiento, porque hay mucho menor rozamiento. Se estudia mucho en ingeniería el rodamiento. El rodamiento es el llamado popularmente rulemán. No sé si alguna vez han visto el rulemán. El rulemán en realidad es una marca. Los rodamientos son dispositivos donde se ve en la bicicleta, incluso en el volante de la bicicleta, que tiene un eje, ¿cierto?, que gira. Siempre que hay un eje que gira y por lo tanto no puede estar soldado, sino que tiene que tener una libertad de movimiento, se utilizan esos rodamientos. Y generalmente tiene un aro interior y un aro exterior. Un aro interior y un aro exterior. El aro interior está fijo al eje, que va a moverse, y el aro exterior fijo al... Bueno, en este caso esto podría ser el manubrio, el caño del manubrio de una bicicleta, y este el caño del cuadro de la bicicleta. Evidentemente hay una parte que se mueve adentro y otra que no se mueve, que es la de afuera. Bueno, y en el medio está el rodamiento, que generalmente tiene aceritos, ¿vieron los aceritos esféricos, que se llaman bolas? Son los rodamientos de bolas, y si no hay rodamientos de rodillos, que se llaman, que son cilindritos, o no, rodillitos, que van moviéndose. O sean bolas, o sean rodillos, se llaman así, rodamientos. Bueno, cuando tienen la facultad van a ver que hay una marca muy famosa de rodamiento que se llama SKF. Yo tengo todos los manuales. De cuando estudiaba en el secundario ya tuve todo el quilombito del diseño de los elementos de máquina, que son los rodamientos. Después hay otras formas que se llaman cojinetes, pero el rodamiento es muy importante como elemento de máquina, que permite mover con bastante poco rozamiento un cuerpo sobre el otro. Que además a veces se lubrican, se le pone un poco de grasa ahí para que tengan una lubricación y roce menos todavía. Pero además hay otra forma de rozamiento que nosotros ya recién lo hemos estado viendo en el ejemplo del auto que avanza con el aire, que es el llamado roce viscoso, que no lo vamos a ver ahora como tal, pero el roce viscoso es cuando un sólido, un cuerpo sólido, se desplaza por un fluido. Puede ser el agua, puede ser el aire de la atmósfera, que es una mezcla de gases,
pero se desplaza el sólido por un fluido. Y ese rozamiento se conoce como rozamiento por roce viscoso y da por lo general fuerzas que pueden ser proporcionales a la velocidad. O si no, se encuentran fórmulas empíricas. Empírica significa por laboratorio, de laboratorio, de ensayo. Por ahí no hay una fórmula ideal donde está demostrado el teorema no sé cuánto que te dice cuánto es la fuerza de rozamiento. Depende de la forma del cuerpo, si es esférica o de otra forma. Ustedes, por ejemplo, no sé si conocen, pero bueno, todo lo que son los túneles de viento de las escuderías de carrera de Fórmula 1 de otras escuderías de automovilismo deportivo, siempre hacen modelos en túneles de viento para ver cómo el auto roza menos con el aire, o sea, cómo se disminuye este roce viscoso, y por eso están las formas súper trabajadas de los alerones y demás, y todo eso tiene que ver con buscar que roce menos. Si ustedes piensan, los autos antiguos tenían el parabrisas casi a 90 grados con respecto al motor, y obviamente ahora los autos modernos siempre tienen un ángulo de inclinación bastante agudo, digamos, para que el ángulo de ataque del auto contra el viento sea tal que roce menos. Está estudiado, va a gastar menos combustible al rozar menos. Eso se llama roce viscoso. Son las tres formas de rozamiento que se estudian: por deslizamiento o por rodadura, que son de sólido con sólido, digamos, y la última forma de rozamiento, como hemos dicho, de sólido con fluido. Bueno, pero nosotros vamos a volver al roce por deslizamiento. Bueno, acá, en estos párrafos de acá, hablo algo, la caída libre real. Cuando vos tenés una caída libre, al principio, cuando recién empieza a caer, la velocidad es cero o muy baja, cuando recién empieza a caer. Entonces la fuerza de roce viscoso con el aire, vamos a suponer que es la caída libre real, con rozamiento del aire. La fuerza de roce viscoso es una fuerza que es baja, pequeña. Entonces ahí es como que acelera mucho y empieza a acelerar a 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Pero a medida que empieza a caer, aumenta la velocidad. Cuando aumenta la velocidad, crece la fuerza de rozamiento. Si lo dejo caer suficiente cantidad de tiempo, o sea, cae de una altura muy alta el cuerpo, va a llegar un momento que la fuerza de rozamiento del aire va a ser igual al peso del cuerpo. Entonces va a llegar el momento que la caída libre, real, con rozamiento, se transforma en un MRU, no en un MRV. ¿Vieron el escalador este? Lo tengo el video en el campo del saltador, ya lo mostré, el hombre que salta ese, Felix Baumgartner, que batió el récord de altura, que saltó de 40.000 metros, pero 2 años después vino otro más y lo batió de nuevo el récord. Saltó un poco más alto, no sé. Esa caída con rozamiento, que se imaginan, o sea, se agarró todo el rozamiento con la atmósfera y demás, porque saltó desde 40 kilómetros de altura, o sea, bastante fuera de la llamada troposfera, que son unos 10 kilómetros, donde ocurre la mayor parte, la capa más baja de la atmósfera, que es donde ocurren la mayor cantidad de fenómenos atmosféricos, que es donde vuelan los aviones a 10 kilómetros de altura, este saltó a 40 kilómetros. Lo que pasa en esa caída libre de tan alto, que acelera, supongamos que no abra el paracaídas, porque ahí cambia un poco la situación, pero no abriendo el paracaídas llega el momento que la velocidad se hace tan alta que es igual la fuerza de rozamiento al peso del cuerpo. Y entonces ahí, ¿qué pasaría con la resultante? A ver, participen ustedes. ¿Qué pasaría con la resultante si la fuerza de rozamiento para arriba, porque va cayendo para abajo, se hace igual al peso del cuerpo? ¿Cuánto valdría la resultante? Cero. Cero. Entonces, resultante cero, aceleración cero, y tendríamos un MRU. Bueno, eso es lo que significan esos párrafos. O sea, que una caída libre real con rozamiento desde suficientemente alto, desde una altura suficientemente grande, se transforma en un MRU. Lamentablemente, digamos, si eso ocurre a una velocidad tan alta que no llegás bien al suelo. Si no abrir paracaídas algo antes, no, es una velocidad demasiado grande como para resistir un choque con el suelo a esa velocidad. Pero termina siendo un MRU ese movimiento que idealmente es un MRV. Eso por eso lo expliqué en ese párrafo.